Pues aquí la producción. ¿Sí? Pues, si en forma, pues. Ok, pues buenas noches nuevamente. Vamos a darle continuidad a nuestro curso del poder de la oración y sus misterios. Y justamente hoy vamos a empezar la parte número 13 de 12 anteriores que ya hemos estudiado en 12 semanas aproximadamente. Y hoy vamos a continuar con unos temas muy interesantes. Creo que la vez pasada, si no me equivoco, nos quedamos en la veraja número 7, que son las oraciones al despertar. Y bueno, pues entonces vamos a entrar a la número 7. Creo que esa es donde nos quedamos. No sé si me quieren recordar. Creo que ahí nos quedamos, ¿verdad? Sí, bueno.
Nos quedamos en la sexta bendición, que es la de la Yaef Koach. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con la número 7. La bendición número 7 de las 18 bendiciones que hacemos en la mañana, pues son oportunidades y situaciones en las que nosotros vamos a conectarnos y a protegernos del día y de cómo nosotros podemos estar conectados de manera consciente en el mundo físico, pero sin perder la conexión con el mundo espiritual. Esta bendición dice que mantiene la tierra sobre el agua. Bueno, como saben, el bloque principal es, aquí dice, Baruch atah Baruch atah Adonai. Adonai Eloheinu, Melech Haolam. Hola. Y luego dice, Roca Roca Aretz al Hamayim. al Hamayim. Ok, quiere decir, bendito eres Dios Adonai, Rey del universo, que mantiene la tierra sobre el agua. Bueno, si lo vemos de manera literal, pues nos diría, pues a ver, cómo que mantiene la tierra sobre el agua. Y luego se nos viene a la mente los lagos, las tierras, el mar. Pero en realidad, como sabemos, esta es una metáfora, aunque tiene que ver con la parte física, también tiene que ver sobre todo con la parte del mundo espiritual. Pero vamos a ver por qué el agua no inunda a la tierra, por qué el mar no inunda la tierra. Pues no, ya sabemos de antemano que pues, hay tsunamis y hay cosas, especialmente cuando hay catástrofes regionales o locales, y esto hace que pues haya ese tipo de cosas. Pero aquí la metáfora es la siguiente. El agua son las emociones. Como ustedes saben, Mayim, que es agua. Entonces, si el agua desborda, quiere decir que se nos han desbordado las emociones, y cuando se nos desbordan las emociones, viene lo que decías hace un momento, Connie, viene la enfermedad de moda. ¿Cuál es la enfermedad de moda de hoy? El estrés. ¿Sí? El estrés es cuando las emociones se desbordan y viene lo que es la psicopatía. Entonces, una ira desenfrenada, unos celos desenfrenados, una envidia sin control, un estrés sin control, una angustia y una preocupación, y todas aquellas emociones negativas llevan como consecuencia un malestar general y el inicio de una posible enfermedad, Haz Shalom, o tanto una crisis en el entorno, o en las relaciones familiares, o en las relaciones económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la tierra significaría entonces el muro de contención, el muro de contención para que justamente esas emociones no se desborden, es decir, nosotros tengamos control sobre esas emociones. Y cuando nosotros tenemos control sobre esas emociones, tenemos varias herramientas sobre ello, pues entonces evitamos que haya un caos interior. Y sabemos que una de las cosas que más buscamos, el ser humano busca, es subyace más que lo material, aunque piensa que es lo material, pero no. Lo que realmente desea, perdón, es la paz interior. La paz consigo mismo, el Nahal Ruach. Cuando una persona está equilibrada y tiene paz interior consigo mismo, no hay emoción, no hay situación, no hay aire que lo despeine, porque entiende el porqué de las cosas. Entonces, en el caso, por ejemplo, del diluvio, se desbordaron las aguas y la humanidad pereció. Solo
una élite que era la élite de Noaj, o de Noé en español, se refugió en el arca, ¿sí? El arca en hebreo se dice Teba. Teba, ¿qué quiere decir? Que viene de Ateba. Ateba también es la naturaleza, pero Teba quiere decir la palabra. La palabra, como sabemos, viene de 5 órganos de la boca. La parte, digamos, la parte gutural, la parte palatal, la parte lingual, el órgano dental y la parte labial. Esos 5, que son las partes que emiten el sonido del ser humano. Entonces la palabra es decir, la oración. La oración, para decir una oración, pues hay que utilizar la palabra. Pero sabemos que la oración no es simplemente las palabras dichas, leídas literalmente de un libro de oraciones o de una oración que nos hayamos aprendido de memoria, sino la kavaná, es decir, la intención con la cual nosotros estamos diciendo esa oración. El fundamento de como dijimos, la oración es el cuerpo, lo que dice la palabra, pero la kavaná es el alma de la oración. Entonces, ¿qué pasa cuando un alma no está en un cuerpo? El cuerpo está muerto. La kavaná es el alma. Entonces quiere decir, una palabra y una oración sin intención, pues es una palabra muerta. Y ahí la importancia de que la kavaná, la intención, esté siempre presente en nuestras oraciones. Entonces, ¿dónde te refugias para controlar tus emociones? En el arca, es decir, en la oración con intención. También hemos aprendido en la Kabbalah que el arca el arca de Noé de esta generación ¿recuerdan cuál es? Muy bien, es el Zohar. El Zohar es decir, de todos los problemas que hay en la humanidad y que están pues, muy fuertes, se avecinan unas situaciones muy peligrosas a nivel humano. Esta reunión de Putin con el líder chino, pues puede crear una polaridad muy fuerte y con tantas cantidades de armas nucleares, olvídense. ¿Cómo nos podemos refugiar nosotros? Pues en el arca de la no arca, ¿no? Y la oración es precisamente, es con intención, tiene control sobre los eventos. Por eso, decir que mantiene la tierra sobre el agua quiere decir que tenemos control de las emociones. Y una persona que controla sus emociones, espero que ya algunos de ustedes ya lo hayan logrado, va a tener un bienestar en su vida, en su salud, en sus relaciones. ¿Por qué? Porque es muy importante. La diferencia entre un reactivo y un proactivo, ¿cuál es? El reactivo al primero se enciende, es de mecha corta, pero el proactivo dice, no, espérate tantito, déjame revisar. Y entonces es muy diferente. Por eso es importante nunca dejarse arrastrar por las emociones. Bien, esta es la intención de esta séptima bendición. Y vamos a entrar a la número 8, que dice, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, que ya sabemos, este bloque ya lo sabemos de memoria, y ya sabemos todo lo que hay que meditar. Dice, Amejim mitzah de Gaber. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, Amejim mitzah de Gaber, que guías los pasos del hombre. Ya sabemos que no se trata no es cuestión de género, sino del hombre como del ser humano. Entonces, ¿por qué guía de los pasos del hombre? ¿Habla de tropiezos físicos? Pues sí, un poquillo. Pero no habla precisamente de tropiezos físicos del pie, que puede causarnos una caída, sino
La duda, la incertidumbre, es un primer tropiezo que nos puede llevar y sabotear a nuestros proyectos. La duda, que viene de la palabra safej, que viene de incertidumbre, y acuérdense de una de las 5 familias de los Giborim, por ejemplo, pero Amalek o los Amalequim, traducidos en español, los amalequitas, son los que estaban luchando Josué, pero Amalek es enemigo jurado, enemigo del pueblo de Israel, es decir, del pueblo espiritual, y por tanto genera dudas e incertidumbre, ¿sí? Y que lo que queremos es que no haya duda, que no solo nos haga caer en nuestra ascensión espiritual. Cuando tenemos una ascensión espiritual, Dios nos quiere quitar las clepot, es decir, todas esas cáscaras de oscuridad que nosotros hemos generado a través de nuestro comportamiento, nuestros pensamientos. Todo eso, tenemos sus cáscaras de oscuridad. Y entonces suele que podemos pasar por situaciones inconfortables, dolorosas, y Él nos ayuda a no desfallecer, en estas situaciones inconfortables, porque nos pasa de todo. Cuando uno empieza a estudiar esto, le empieza a pasar de todo. Yo personalmente pues, he pasado de todo, he pasado situaciones difíciles, complicadas, y uno dice, apenas que estoy estudiando y que me estoy acercando a ti, y mira lo que me está pasando. Entonces dicen, oye, pues, ¿de qué se trata? Lo primero que pensamos es, oye, la victimización, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Y qué me está pasando? No, lo que pasa es que Dios nos está quitando, desafortunadamente, a través del dolor, esas cáscaras de oscuridad para que la bendición llegue. Y una vez que hemos pasado todo ese ciclo difícil y que lo podemos abreviar mediante el aceleramiento del estudio, mediante el aceleramiento de la oración, entonces ese proceso resulta menos grave, menos difícil. Por eso está escrito que Akadosh Baruj Hu, el santo bendito es Él. A la persona que se preocupa por su vida espiritual, lo castiga con palabras amables. Es decir, que en lugar de que nos fueran a pasar, ¿no?, cosas peores, ese tikkun o ese karma que algunos mencionan, se ve diluido o disminuido de tal manera que nos da las fuerzas para seguir adelante y no desfallecer. El estudio, como les platico, como les comento, ayuda a quitar las circunstancias difíciles. Como dice el Zohar, una persona que ha cometido errores y cortocircuitos, si está en el estudio, Dios le castiga con palabras dulces. Bueno, es lo que le acabo de decir, pero esta es la parte literal que nos menciona el Zohar. Se me vino a la mente, pero mire, aquí lo tengo en mis anotaciones y bueno, pues coincidimos en eso. Vamos a la número 9. La número 9 dice también, Shaka Likol Sorki, que quiere decir que provee todas o que satisface todas mis necesidades. Bueno, inmediatamente pensamos en necesidades físicas, las necesidades de alimento, de vestido, de sustento, y todo eso que pues en realidad está incluido en el paquete, pero es algo más que eso. Son las necesidades de mi alma. Para que yo pueda trascender con mi alma en este mundo, necesito sustento espiritual para poder seguir elevando mi alma, que nosotros venimos, y como lo he comentado muchas veces, el alma lleva en bruto y hay que pulirla como de carbón a diamante. Entonces llega muy fea.
para llegar a ser preciosa. Así el cuerpo llega precioso y termina feo. Nuestro trabajo aquí es invertido, porque como el cuerpo está limitado por el tiempo y el espacio, sin embargo, el alma, si no la trabajamos, así como llegó, salió. Pero entonces nuestra vida aquí fue inútil, a pesar de que hayamos hecho muchos negocios, muchos esto, mucho el otro, que algún mérito se pudo lograr, pero no lo que necesitamos. Razón por la cual hay muchos regresos. Entonces, las necesidades de las almas, que lleva mucho tiempo hambrienta, lo que queremos es que abra el shefa, es decir, el flujo de bendiciones, que es la abundancia que viene del mundo espiritual, es decir, del mundo de Atzilut. Y entonces, cuando hablamos de Sheakol Sarki, que provee todas las necesidades de mi alma, necesitamos una llave. Y esa llave, ¿cuál es? Esa llave, déjenme ver si aquí tengo, no sé si puse las letras, creo que no. Pero en la Shema, en la oración de la Shema que vamos a ver más adelante, ahí está la llave del Shefa. En las palabras de la Shema que dice Shema, pero luego dice Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. En las palabras Israel, Adonai Eloheinu está la letra Yud de Israel, Yud de Adonai, porque Adonai es Yud que va qué, y Elohim, que es la letra Aleph. Entonces tenemos Aleph, Yud, Yud. Entonces, Yud, Aleph, Yud. Si hacemos su gematria, Yud vale 10, Aleph 1, 10 y Yud 1, y la otra Yud que es de Ejad, por eso Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Ejad, son 4, 2, 3 Yudim y una Aleph, 10, 10 más 10 son 30 más 1, nos da 31. Y 31 es igual a la palabra El, Aleph Lamed. Y Aleph Lamed es la palabra y la terminación de todos los malajim, es decir, de todo el mundo angelical. ¿Sí? ¿Cuál es, por ejemplo, Mijael, Refuael o Rafael, Uriel, Nuriel, y todos él? Esa es la terminación de él. Y sabemos que el nombre de él es un nombre de Dios que está en la Séfira de Jochma. Muy bien. No, perdón, sí, de Jochma, perdón. De Gesed, perdón. De Gesed, que es de Abraham Avinu. Entonces, cuando estamos arriba de donde están de donde se extraen las bendiciones, estamos arriba de las leyes naturales, estamos arriba de Bería, estamos entre Bería y Atzilut, que ya lo hemos estado viendo, y que estamos fuera del karma. Es decir, estamos fuera de la influencia astral, porque es la que ejecuta el tikkun, como ya lo hemos estudiado, o el karma, que para el mundo occidental. Entonces, aquí, en esta misma bendición, hay otro concepto que se llama la palabra col. Col, así como de col, de repollo. C-O-L en español, pero es la letra Jav y Lamed. Jav que vale 20 y Lamed que vale 30, nos da 50, que es igual al nombre de Dios que hemos estudiado, que es el número 3 de Yud Lamed Yud, y que es limpieza. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de que ha provisto de necesidades, no en lo físico, no lo que nuestros impulsos reactivos desean, o deseos inmediatos, lo que anhela mi ego, sin pensar en las consecuencias, ¿sí? En las consecuencias posteriores. Por ejemplo, a lo mejor yo no necesito una casa de ciertas características de esto y otro, y me embarco con una y al rato vienen problemas. Entonces, estas consecuencias posteriores que generalmente traen un rebote negativo, por ejemplo, como que cosas de moda, objetos aspiracionales más allá de nuestras necesidades, etcétera, todo esto a veces generado por el ego.
Y realmente, ¿qué es lo que necesita mi alma? Lo que queremos es que el cuerpo reciba todo para que esté bien, para que podamos, el alma y el cuerpo puedan estar juntos y en simbiosis puedan lograr el objetivo por el cual se vino a este mundo. ¿Sí? Y ese objetivo solamente se cumple cuando el cuerpo y el alma están en una situación de simbiosis y trabajando conjuntamente. Pero ¿para quién hace trabajar al cuerpo y el alma juntos? La conciencia. ¿Y la conciencia cómo se adquiere? Esto, estudiando, estamos adquiriendo un nivel de conciencia y estamos teniendo información que recibimos de Shimon Bar Yochai, recibimos de que de manera humana no podríamos haber tenido sino es a través del Zohar que fue revelado a través de Shimon Bar Yochai y que fue revelado a través de presencias atemporales y que el hombre por sí mismo, aunque avanza mucho en la ciencia, pero el conocimiento del cielo, solamente a través de la revelación de estas presencias y de lo que está escrito en la Torah, pero como sabemos está oculto y que tenemos que desvelar. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar con la 10ª bendición. La 10ª bendición. Chava, discúlpame. Perdón. No te ves, ¿eh? No, Nomás ya, está. ¿a mí para qué me ves? No, pero... yo decía por tus alumnos. Disculpa. No, pues estamos viendo aquí la exposición de la clase. ¿Sí? Lo que está pasando, Chava, es que se está cortando el audio. No sé si ya te has dado cuenta. Te acabo de enviar un chat. A ver, permíteme un momentito. Entonces, continuamos con la bendición número 10, que dice, Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam, y luego nos dice, Oser Israel bigeburah, que quiere decir, en español traducido, que fortalece a Israel con poder. Es decir, ¿de dónde viene la palabra Geburah? Bigeburah viene de la palabra Gebura, de la céfira de Gebura, del árbol de la vida, que ya todos ustedes conocen. Pero la palabra Geburah tiene una raíz en hebreo que se llama Gibor. Gibor es fuerza o poder, que también una familia de fuerzas negativas en la Torah nos lo mencionan, que antes de entrar a Jerusalén, decían que estaban los Giborim, o sea, los poderosos. Pero el concepto de Gibor viene el poder y la fuerza, pero aplicado ¿a qué? Aplicado a nuestro quehacer espiritual cotidiano. Entonces, Geburah viene de la palabra Gibor, y Geburah, si nosotros sacamos su gematria, aquí la tenemos, Geburah es a partir de Gimel. Entonces, de Gimel es 3, Bet es 2, Bab es 6, Resh es 200 y G es 5. Si sacamos el total de Geburah, nos da el número 216. No sé si el número de 216 les diga algo. Bueno, el número 216, a lo mejor por el audio no lo escucho. Los huesos. ¿Perdón? Los huesos. No. No. No, los huesos son 248 de la Shema. 216 es la secuencia de los 3 versos de Shemot, es decir, de Éxodo, versículo 14, capítulo 14, versículos 19, 20 y 21, en los que son 72 letras que existen en cada uno de los 3 versos,
y que nos dan 72 por 3. 72 por 3, si lo multiplican, les da 216. Entonces, generan los 72 nombres de Dios, los que ya hemos estudiado. Bueno, para quien tomó el curso de los 72 nombres, ahí está. ¿Y los 72 nombres qué son? Son instrumentos que Dios nos ha dado para resolver cualquier circunstancia en nuestra vida. Lo que pasa es que a veces no los usamos. A veces traemos un maletín lleno de herramientas y se nos olvida para qué sirve cada herramienta. Pero ahí tenemos 72 herramientas, entre otras, para poder resolver o que nos ayudan a alcanzar el poder sobre la materia y superar la naturaleza reactiva. Así que no solo es rigor, donde ustedes saben que la Séfira de Geburah está el patriarca, ¿quién? Isaac. Isaac Abinu. Isaac Abinu es el poder con que alimenta, y Isaac Abinu, ¿de quién se alimentó? ¿O de quién recibió la sabiduría y el conocimiento? De su padre Abraham. Perfecto. ¿Y Abraham qué Séfira es? Gesed. Ok. Entonces, si la Geburah es rigor y se alimenta de Gesed, pues no puede ser rigor. Si no es Gesed, es bondad divina. 3 veces bondad divina. Entonces, ¿y el rigor? Así como Abraham enseñó a su hijo, pues Abraham es la bondad pura, sí. Por tanto, no es rigor. Sin embargo, el rigor representa también disciplina. Disciplina, ¿por qué? Para Rectitud. abrir, mediante la disciplina, ayuda a abrir el ojo espiritual, es decir, ver más allá de los aspectos y los eventos que solamente percibimos con nuestros 5 sentidos y que pues pensamos eso es todo. Entonces, quien ve más allá con el ojo espiritual no cae en la duda y esa disciplina le lleva a llegar. Ahora el rigor sí existe, porque ¿a quién se le debe aplicar el rigor? El rigor se le debe aplicar a las fuerzas del mal, porque ellos son los culpables de todo lo que nos acontece en nuestra vida. Nosotros somos responsables de nuestro comportamiento, pero ellos son los culpables y como ya estudiamos el mecanismo, ¿cuál es el mecanismo? El mecanismo es inducción, o sea, inducen, seducen, y luego de que inducen y seducen, van y acusan ante el Creador de todas nuestras cortocircuitos, o que se llaman pecados, desde el punto de vista religioso. Ellos son los que necesitan el rigor y a ellos hay que aplicarle esta fuerza para salir adelante y no caer víctima de su radiación electromagnética a través de la guerra psicotrónica que hablamos el otro día, es a través de los mensajes mentales, mensajes que luego el cerebro recibe y pensamos que son pensamientos nosotros, no son nuestros, son importados, como ya hemos estudiado. Entonces, la queda de Isaac, que se le conoce como la atadura de Isaac, tenía tanta confianza y absoluta en su padre, en el sacrificio, pues cómo me vas a amarrar y aparte me vas a encajar el cuchillo, pues algo pasa, ¿no? Pero él tenía absolutamente certeza en él y a su vez Abraham en certeza en el Creador. Entonces, pues en primer lugar, si lo vemos desde el punto de vista físico, pues ¿cuántos años tenía Abraham? Tenía 90 y pico de años, mientras Isaac tenía 37. Entonces era ingenuo pensar que pues no se iba a defender, pues se podía defender. No se trataba de eso, se trataba de que no había duda, 0 dudas. Y por eso en el momento que estaban ya a punto de retira tu mano, Abraham, que el cordero del sacrificio es otro, y entonces aparece ahí el animalito, y es donde se hace la justicia. Pero aquí lo que nos hace ver
que hay una fuerza donde no hay duda para trascender el engaño que nos da la fisicalidad con nuestros 5 sentidos. En esta misma oración, en esta misma bendición, hay un secreto oculto que está en las 3 últimas palabras. Aquí lo voy a ver. Aquí tenemos la G, la tenemos la Aleph, 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 Yud y Bet. Estas palabras, Aleph, Yud y Bet, si las sumamos, Aleph vale 1, Yud vale 10, son 11, y Bet vale 2, 13. Entonces, ¿cómo quedamos? Como quedamos que las 13, el número 13 tiene que ver con la palabra Ahabá. Ahabá, que quiere decir en hebreo amor. ¿Y esto por qué está metido este nombre aquí? Porque si nosotros queremos tener fortaleza con esta bendición, necesitamos tener como ingrediente esencial en nuestras vidas el amor. El amor. Para tener la capacidad de conectarnos con el poder de los 72 nombres y con el poder de esta bendición. Entonces, aquí ya entendimos que no es simplemente decir, Señor del mundo, gracias por darme fortaleza a Israel con poder. ¿Okay? Y como ya hemos dicho, Israel no tiene que ver con el pueblo de allá, del Medio Oriente, sino que es un concepto de conciencia. Este tema ya se desarrolló hace mucho tiempo. Entonces, Israel es aquella persona que ha pasado de talón a cabeza, es decir, ha tenido un crecimiento en su conciencia mayúsculo, y por tanto es el querido de Akadosh Baruj Hu, del santo bendito es él. Por eso está escrito que es el pueblo querido por él, pero algunos lo confunden como si fueran los que viven en aquella zona, que no quiere decir que estén fuera de ello, pero puede haber judíos que no tengan conciencia israelita. Entonces, aquí volvemos a lo mismo. Entonces, si tienes el amor, esta oración, esta bendición, tiene su efecto verdadero. De otra manera, pues simplemente siguen siendo palabras vacías y pues no logramos el poder que necesitamos para lograr el objetivo. Vamos a pasar a la número 11, hasta donde nos dé el espacio. Bueno, aquí está el nombre de Dios de Yud Lamed He. ¿Sí? Y bueno, vamos a la parte, a la 11ª. Nos dice también, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Oter, Israel, que dice, Betifará. Que dice, bendito tú, Señor, Dios del universo, que corona a Israel con esplendor. Betifará también viene de Tiferet. ¿Sí? Tiferet, como sabemos, es la parte central del árbol de la vida y es el espejo de Keter. Keter, como sabemos, es la céfira superior del árbol de la vida y que se refleja en Malhut. Y si se refleja en Malhut, quiere decir que Tiferet es como una especie de bisagra que hace que la verajá, que es la bendición, venga desde Keter, desde arriba, y que lo va a volcar en Malhut como bisagra. ¿Sí? Diferente es la capacidad, como ya hemos dicho, es la capacidad de hacer teshuvá, es decir, de volver al camino correcto, de volver a saber y conocer el propósito de nuestras vidas, y no solo eso, sino de permearlo a nuestro entorno, tanto a gente conocida como desconocida, especialmente aquella persona que vemos que está descarriada.
Pero nosotros al hacer Teshuvá tenemos una influencia al otro lado del mundo, donde ni idea tenemos ni conocemos a esa persona, pero le puede llegar un despertar espiritual a través de nuestro trabajo que estamos haciendo justo en este momento y justo cuando estamos diciendo la oración con intención. Entonces es la capacidad de transformar a las personas y con ello la capacidad de trascender al karma o al tikkun, que si a alguien le tenía que suceder cosas muy fuertes, pues le estamos ayudando a que si le sucede algo, alguien dice, pues mira lo que me pasó, pues sí, pero te podía haber pasado otra cosa peor. ¿Quién nos da esa fuerza? La fuerza viene de Keter, y como sabemos, Keter es la primera manifestación divina, y también es la fuerza que nos da el shofar. Que en este momento, bueno, al final de la clase o en la meditación lo voy a sonar, porque no lo tengo ahorita aquí a la mano. Entonces, la capacidad de tener esta fuerza nos las da el shofar y en el momento que nosotros hacemos la oración. Vamos a la duodécima. En la duodécima dice, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shelo ashani goy. Y también goya. Si ustedes ven su librito de oraciones, dice que para los hombres es goy y para las mujeres es goya. Pero en realidad es exactamente lo mismo. Es decir, que me dio ese potencial y esa capacidad de trascender los 5 sentidos que no tiene que ver y no tiene que ver con religión alguna. ¿A quién le dio esta herramienta? El santo bendito él. ¿A quién le dio estas letras hebreas? A su pueblo, a Israel, que es el heredero del lenguaje hebreo. A su pueblo, que es Israel. Y no solo al judío. Para hacer Or LaGoyim. ¿Qué es Or LaGoyim? Or LaGoyim es luz para otras naciones. Es decir, para dar ejemplo y protección a quien está ignorante de esto. Y nosotros a través del estudio y el ejercicio consciente de la oración con intención es la trascendencia que podemos tener a nuestro alrededor y con nuestros hermanos de los humanos. Entonces, aquí, esta pues la tienen también ustedes en su cuadernillo de oraciones. Y vamos a llegar a la número 13. A la número 13, donde nos dice, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shelo aseni abed. Bueno, en otros dicen shifa y en otra abed. Quiere decir, la traducción que dice que no me hizo esclavo o esclava. ¿Esclavo de qué? Esclavo de la lógica de los 5 sentidos, de lo que nos hace tropezar y caer. Mediante el estudio profundo de la Torah, que es solo a través de la Kabbalah, nos conecta con una supralógica que es superior a la lógica y la lógica de los 5 sentidos. Entonces, hay muchas lógicas dentro de nuestro desarrollo humano, dentro de nuestra condición humana. ¿Cuántas lógicas o paradigmas se hace el hombre, el ser humano, que se prueban y fallan? Y así hemos visto históricamente caer muchos paradigmas que después resultaron inciertos. Por ejemplo, digo, los más conocidos, el paradigma era que la Tierra era plana, cayó luego ese paradigma, entonces no funciona. Otro que no podía volar un objeto más pesado que el aire, cayó.
Y así podemos ver muchísimos paradigmas que cayeron. Entonces, hay una ley espiritual que dice que en la lógica dice que puedes hacer el manual de funcionamiento de algo de lo que se ha creado, pero no puede hacer una lógica, es decir, un manual de funcionamiento de sí mismo. Voy a explicarme. Si el hombre puede, por ejemplo, hacer si crea una computadora con la cual nos estamos nosotros comunicando, pues hace el manual de funcionamiento de la computadora, o de una tablet, o de un celular, o de un automóvil, o qué sé yo. Ahí genera el manual de funcionamiento, y entonces con ese manual, pues hace que las cosas funcionen correctamente. Así también, las legislaciones que se han hecho, el ser humano, ignorando las leyes humanas, las leyes divinas, viene a fracasar, y continuamente hay cambios. Así hay leyes que son vigentes y luego se derogan y es un relajo. Por ejemplo, ahorita creo en Chile se está queriendo poner una nueva constitución, que ya la anterior a la basura, según alcancé a ver por ahí en algunas noticias, no sé, pero no solamente es el lugar de hay en distintos países que cambian radicalmente su constitución, pero el único que hizo, es decir, el ser humano no puede ser un manual de sí mismo, sí, ignorando las leyes divinas. Por eso nuestro Creador, nuestro Padre Eterno, el Santo bendito es Él, creó el manual de funcionamiento, la lógica, la supralógica, y todo el manual de funcionamiento del ser humano, ¿dónde está? Está en la Torá. Por eso en el principio la Torá se opuso y le dijo, pues ¿cómo vas a crear un hombre así? Un ser humano así. Se va a venir y se va a renegar contra ti y te va a destruir y puede destruir tu creación. Y dice, mira, entre tú y yo lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque la Torá no es simplemente un libro, es un ser vivo que estuvo previo antes de la creación del ser humano, e incluso de la creación de muchas cosas. Entonces, la Torá es el manual de funcionamiento del ser humano. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Torá, evitamos el tropiezo y evitamos estar esclavos y no caemos. Y por eso dice, no me hagas esclavo de ella. Ven la importancia de conocer simplemente, aunque tenemos el librito y ahí no lo aventamos de pe a pa, en la mañana, media en la tarde, pero tenemos que comprender cuál es el significado profundo de lo que estamos haciendo oración. Y ahora, con este conocimiento que hay que estarlo reclamando, repasando mucho, cuando hagamos la oración, le vamos a meter la intención de lo que estamos diciendo, que no me hiciste esclavo de qué, no se trata de esclavo de algo, aunque también hay esclavos de otras cosas, esclavos de relaciones dañinas, esclavo de tu tarjeta de crédito, esclavo de esto, esclavo del otro, pero no se refiere a eso, se trata de vivir en un mundo donde tengamos esa fortaleza y conocer la tecnología o el manual de funcionamiento del ser humano. Y ahí está. Si el hombre, el ser humano, se basara en las leyes del manual de funcionamiento que el Creador hizo en la Torá, las leyes serían perfectas y no habría tantos tropiezos. Pero como hay intereses, desde el punto de vista histórico, pues tenemos un chorro de fallas y el ser humano, pues no le queda otra más que estar tropezando día a día. Nos quedan todavía algunas. Voy a decir la número 14, porque la 15 es muy importante, pero creo que sí la vamos a decir. La 14 y la 15. La 14 nos dice, Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam, shelo asani kirsono. La traducción
que dicen, no me hizo mujer. Va a decir, ay, pues aquí ya hay un machismo. Por eso mucha gente opina que la Biblia es muy machista. No, no tiene nada que ver con eso. Entonces, que no me hiciste mujer. Y también hay otra traducción que me hiciste de acuerdo a tu voluntad. Razón. Shalom, Shalom, Shelo, Asani, Isha. Y Sheasani Kirsono. ¿Qué tiene que ver esto con género? De ninguna manera. No se sientan agraviadas nuestras partes femeninas. No tiene nada que ver con género. Ni arriba ni abajo. Ni es superior ni inferior. Sino se trata de que es cuestión de polaridad. ¿Cómo es polaridad? Por ejemplo, en un circuito eléctrico, la corriente fluye del positivo al negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el positivo es dador y la polaridad, y el negativo es receptor. Así, el femenino es negativo y es receptor, y el masculino es dador. Por ejemplo, la lluvia, ¿qué es? Masculino, ¿no? Y la tierra es femenino. Entonces, la lluvia da el elemento para que la tierra pueda ser fértil. Si la lluvia no existe, pues la tierra tampoco tiene fertilidad. Entonces, otro significado es, si eres reactivo, eres femenino. Y si eres proactivo, eres masculino. Entonces, ¿de qué depende de que seas proactivo o reactivo? Pues de tu nivel de conciencia. Por eso reactivo dice Isha. O sea que no me hiciste reactivo, sino que me hiciste proactivo Ish. Ish. Por eso decían que Yosef Hasadik era un hombre Ish, un hombre proactivo y un hombre de suerte. Entonces, en esta bendición nos da el Creador el precepto de ser Ish, es de ser proactivos. ¿Qué es una persona reactiva? Pues una persona reactiva es aquella que se deja ir por las emociones inmediatas y lo que le sucede en su entorno, pues reacciona inmediatamente. ¿Sí? Si me agreden, inmediatamente me defiendo. Si me si me pasa algo, inmediatamente. Pero en lugar de tener ira y tener violencia, retenerse un poco, es decir, para que la conciencia entre y analice la situación para poder conducirse correctamente y no ser reactivo, sino proactivo. Es decir, esa es la parte positiva. Lo que nos quiere decir esta bendición no se refiere a la mujer, porque los traductores a veces sí son, pero cuando nosotros ya lo vemos de una manera más profunda y más correcta, nos habla de que gracias a Dios que no me hiciste reactivo, sino que soy proactivo. Entonces, cada día que nosotros aumentamos nuestro nivel de conciencia, pues somos seres proactivos, no reactivos. Y vamos a la número 15. La número 15 nos dice, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Número 15. Ame virge y be shena meinai udma mefapai. Quiere decir, bendito seas tu Señor, nuestro Dios, Rey del mundo, quien elimina de mis ojos ataduras del sueño y la pesadez de los párpados. Pues inmediatamente se nos viene la idea de que es porque ya en la tarde tengo sueño y se me están doblando mis ojitos, la tarde-noche. Pues es algo más que eso. El sueño es la pesadez del ojo espiritual. ¿De qué? De que la humanidad sigue dormida,
de que no ha despertado porque está preocupada por las necesidades inmediatas de su cuerpo, las inmediatas cotidianas de este mundo, como por ejemplo toda la ciencia y la tecnología ha dado al ser humano a través del tiempo. ¿Qué ha dado? Le ha dado comodidad, le ha dado confort, le ha dado piso, casa, ciudades, etcétera. Y el hombre siempre ha buscado el confort, la comodidad, satisfacer sus necesidades y sobre todo las necesidades inmediatas que muchas veces no son necesarias, como los lujos, las posesiones superiores a sus necesidades, dinero en demasía, pero toda esa lucha del ser humano por tener y lograr el confort y la comodidad no ha llegado al propósito y ha sido un fracaso porque no llega a la felicidad. El hombre es infeliz. ¿Por qué? Porque está atendiendo las cosas de su cuerpo. Por ejemplo, una persona que tiene varias posesiones en un lugar y en otro, al rato anda todo preocupado que no se vayan a meter a la casa a robar, que se le están dañando esto, que se le están dañando. No tiene una vida más sosegada. Y eso no me opongo a que podamos tener eso, claro que sí, y más si es posible. Pero sobre todo lo que hay que estar enfocados es en satisfacer las necesidades del alma, es despertar. Cuando la humanidad empieza a despertar, entonces atiende las necesidades del alma, la alimenta y entiende el motivo de estar en este mundo. Nosotros, uno de los propósitos que tenemos aquí es honrar a nuestro padre, así como un hijo honra a su padre. Cuando un hijo tiene éxitos, de aquí para allá y de allá para acá, el mérito, aunque es de él, pero el mérito es del padre, porque el padre se siente honrado. Así nosotros, si nosotros hacemos nuestro trabajo espiritual aquí, estamos honrando a nuestro Creador. Y así como estas oraciones son para la mañana, nos da un despertar cada día, todas las mañanas, no para simplemente iniciar nuestras actividades cotidianas, que son necesarias obviamente, sino como una nueva oportunidad para despertar el alma, es decir, nuestra conciencia. ¿Ok? Vamos a continuar la semana que entra hablando de por qué son hasta aquí 15, cuando son un poco más. Y aquí nos vamos a meter un poquito más al árbol de la vida. Así que aquí me detengo antes de pasar a nuestra meditación, por si tienen alguna pregunta que formular, si es que se pudo establecer la transmisión de internet. Así que pues yo soy todo oídos y trataré de contestar a sus preguntas. ¿No hay? Bueno, pues, si no lo hubiera, entonces vamos a detener aquí ya nuestra grabación para continuar la próxima semana. De todas maneras, fuera de grabación, estamos completamente abiertos a hacer comentarios o lo que gusten, sin mayor problema.